Creía que mi vida era un ciclo predecible de turnos eternos y miradas esquivas en los pasillos del Hospital Universitario de Salamanca, inyectar morfina, cambiar vendajes, fingir sonrisas para familias que olían a colonia barata y rosarios rezados a medias. Hasta que Miguel entró en la habitación 307. Con su piel arrugada como cuero viejo y unos ojos que me perforaban como si ya supiera el peso de mis mentiras. No me mientas, chico, me dijo en su primer aliento entrecortado. Yo también he escondido amores que queman más que este cáncer. Y en ese instante supe que no era solo un paciente más, era el espejo que rompería todo lo que había construido para sobrevivir. Me llamo Cristian. Tengo 32 años. Y en esta ciudad de torres góticas y plazas donde los abuelos aún murmuran sobre la posguerra como si el franquismo fuera un mal sueño reciente. Ser gay no es un orgullo ni un escándalo, es un susurro que te obliga a caminar con la cabeza gacha. Trabajo en oncología porque las enfermedades terminales no juzgan, los pacientes mueren sin pedir explicaciones sobre por qué no tienes novia o por qué tus manos tiemblan al rozarlas de un compañero en el vestuario. Mi familia. Allá en el barrio obrero de Garrido. Cree que soy soltero empedernido porque priorizo la carrera, mi madre. Con su delantal manchado de fabada. Me dice cada Nochebuena que Dios te mandará una buena mujer si dejas de trabajar tanto. Y yo asiento. Bebo el vino tinto que quema la garganta. Y me escabullo al baño para borrar las lágrimas con agua fría. Recordándome que el silencio es mi armadura. Miguel era diferente desde el principio. Llegó una mañana de octubre. Con el viento del Duero trayendo hojas secas que se pegaban a las suelas de mis zuecos. 78 años. Viudo oficial de una maestra que todos recordaban como santa. Pero con un historial médico que gritaba soledad, cáncer de pulmón en estadio 4. Metástasis que devoraban sus huesos como termitas en una viga vieja. Lo asignaron a mí porque era el turno de noche. Y en la penumbra de las luces fluorescentes parpadeantes. Sus confesiones empezaron a filtrarse como humo de su cigarro imaginario. Cristian. ¿Sabes lo que es amar a alguien y tener que enterrarlo vivo? Me preguntó la segunda noche. Mientras le ajustaba el gotero. Sus manos. Nudosas y frías. Rozaron las mías. Y no las retiré. Por primera vez en años. No sentí vergüenza, sentí un eco. Un hambre que no sabía que aún latía en mí. Al principio. Era solo charla para llenar el vacío de las horas muertas. Me contaba de Salamanca en los 60. Cuando las calles bullían de estudiantes fumando porros a escondidas y besándose en los portales oscuros. Antes de que la policía moralista irrumpiera con porras y amenazas de terapia correctiva. Él había sido profesor de literatura en la universidad. Un hombre de bigote recortado y corbatas pasadas de moda. Que citaba a Lorca como si cada verso fuera una bala cargada. El poeta que mataron por amar a un hombre. Decía. Y su voz se quebraba. No por el dolor físico. Sino por el recuerdo de un amante perdido en las purgas de la dictadura. Yo escuchaba. Hipnotizado. Mientras cambiaba sus sábanas empapadas en sudor. En mi vida. El amor había sido un puñado de encuentros fugaces en saunas de Madrid. Cuerpos anónimos que se desvanecían al amanecer sin nombres ni promesas. Con Miguel. Era distinto, sus historias me desenterraban pedazos de mí que creía muertos. Pero la rutina del hospital no perdona vulnerabilidades. Durante el día. Las enfermeras cotillas como Rosa. Con su crucifijo colgando del cuello como una advertencia. ¿Me lanzaban pullas veladas, otra noche con el viejo romántico? Cuidado. Cristian. Que los hombres como él te contagian melancolía. Reía.
Forzaba un chiste sobre el frío salmantino que cala hasta los huesos. Pero por dentro bullía. Mi compañero de piso. Un hétero empedernido llamado Pablo que trabajaba en una panadería. Ni siquiera sospechaba, compartíamos cervezas en el salón lleno de pósters de fútbol. Y yo desviaba la charla hacia el Real Madrid para no confesar que la noche anterior había soñado con besar la frente febril de Miguel. Era mi secreto. Mi refugio en un mundo que aún veía el amor como yo amaba como una aberración. Una semana después de su llegada, el cáncer empezó a reclamar su tributo con más saña. Miguel tosía sangre en las toallas que yo lavaba a escondidas. ¿Y sus ojos? Antes vivaces como el Tormes en primavera, se hundían en cuencas oscuras. Quédate un rato más. Hijo, me pedía cuando los visitantes se iban, su sobrino distante. Un tipo con traje barato que olía a oficina y rencor. Que murmuraba sobre herencias y testamentos como si Miguel fuera un mueble viejo a subastar. Yo me sentaba en la silla de vinilo desgastado. Y hablábamos de libros. Él recomendaba La casa de Bernarda Alba por su asfixia de secretos familiares. Yo confesaba mi debilidad por las novelas de Almudena Grandes, que destripan el alma española sin piedad. En esas charlas, sin darnos cuenta, tejíamos un lazo que iba más allá de enfermero y paciente. Era como si él me estuviera legando no solo palabras, sino la permiso para exhalar. Sin embargo, la presión empezaba a acumularse. Mi madre llamó una tarde. Su voz estridente filtrándose por el altavoz del móvil mientras yo empujaba el carrito de medicinas por el pasillo. Cristian, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Tu primo se casa el mes que viene. ¿Y tú? ¿Sigues solo? Colgué sin responder. El nudo en la garganta apretándose como una sonda mal colocada. En el espejo del baño del hospital, mi reflejo me devolvía un rostro demacrado, con ojeras que delataban no solo el cansancio, sino el terror a ser visto, visto amando, visto vulnerable. Miguel lo notaba, la máscara te pesa. ¿Verdad? Me dijo una noche, extendiendo una mano temblorosa. La tomé. Y por un segundo, el mundo se redujo a ese contacto, piel contra piel. Dos hombres rotos en una ciudad que fingía haber olvidado sus purgas. Las noches siguientes, la Vic ACH se enredaba más. Miguel deliraba con fiebre, murmurando nombres de amores pasados, un estudiante llamado Javier, muerto en un accidente de moto en los 70. O un compañero de exilio en París que lo abandonó por una mujer. Yo lo calmaba con paños fríos en la frente, susurrando SHH. Estoy aquí. Y en esos momentos, mi propia historia se colaba, el novio de la universidad que me dejó por miedo a las lenguas de la Facultad de Derecho. O el rechazo silencioso de mi padre, que nunca dijo te quiero, pero siempre miró mis fotos de infancia con una tristeza que ahora entiendo. Era como si Miguel estuviera abriendo una herida que yo había cosido con hilo barato. Y la sangre emocional, viscosa, empezaba a manar sin control. La rutina del hospital se convertía en una trampa sutil, donde cada pitido de los monitores era un recordatorio de lo efímero. Miguel empeoraba, el oxígeno sibilaba por las cánulas en su nariz. Y su pecho se hundía como un fuelle roto con cada respiración. Pero en medio del hedor a desinfectante y muerte inminente, nuestras conversaciones se profundizaban, excavando en las grietas de nuestras almas. Cristian, el amor no es un lujo para los valientes, es una necesidad que te desangra si lo niegas. Me confesó una medianoche, mientras la luna se filtraba por las persianas como un cuchillo plateado. Yo asentí. Pero por dentro gritaba,
¿Y si el precio es demasiado alto en una tierra donde los curas aún predican contra el pecado de Sodoma desde púlpitos dorados? Mi vida fuera del hospital era un telón de fondo borroso, diseñado para no levantar sospechas. Compartía piso con Pablo, que llenaba la cocina de migas de pan y relatos de ligues fáciles en discotecas del centro. Tío, ¿por qué no sales más? Eres guapo. Podrías tener a quien quisieras. Me decía, palmeándome la espalda con esa camaradería masculina que me hacía sentir como un impostor. Le mentía con sonrisas, el trabajo me mata. Ya sabes. Pero la verdad era que el miedo me paralizaba, en Salamanca. Las plazas como la de Anaya bullían de parejas heterosexuales besándose bajo las arcadas. Y yo me limitaba a observar desde un banco, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Un amor real significaría exponerme a las miradas de juicio en el supermercado, a las llamadas de mi madre preguntando por esa chica que vi en tu Facebook, a la posibilidad de que todo se derrumbara como un castillo de naipes en un vendaval. Con Miguel, sin embargo, no había máscaras. Él me contaba de su juventud, de noches robadas en los jardines del huerto de Calisto y Melibea, donde besaba a Javier bajo los olmos centenarios, con el riesgo de ser descubiertos por patrullas nocturnas. El franquismo no mataba solo con balas, mataba con silencio, con la obligación de fingir. Decía, y sus palabras me golpeaban como puñetazos suaves. Yo compartía fragmentos míos, el beso torpe con un compañero de instituto en el baño del instituto, interrumpido por un golpe en la puerta que nos dejó marcados de por vida, o la app de citas que borraba religiosamente, por si Pablo husmeaba en mi teléfono. Era catártico, pero también peligroso, cada confesión me ataba más a él. Y el lazo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. La presión familiar escalaba. Mi hermana menor, Elena, vino de visita un sábado, trayendo paellas caseras y preguntas incisivas. Cristi, ¿estás bien? Pareces un fantasma. ¿Hay alguien especial? Sentados en la plaza mayor, con el sol de noviembre calentando las piedras. Mentí de nuevo, solo el estrés. Pero ella, con su intuición de mujer que había roto 2 noviazgos por infidelidades, me miró fijo. No me engañas. Si es un tío, dilo. Yo te cubro. Su oferta me dejó helado, por un segundo. Imaginé la libertad de decirlo todo, pero el pánico me cerró la garganta. Es nada. De verdad. Esa noche, en la habitación de Miguel, lloré por primera vez en años, con la cabeza apoyada en su cama. Él no preguntó, solo acarició mi cabello con dedos débiles. El primer paso es el más sangriento. Hijo. En el trabajo, las tensiones se acumulaban como nubes de tormenta sobre la sierra de Francia. Rosa, la enfermera jefe, me asignó turnos extras con Miguel, pero con un brillo malicioso en los ojos. Cuídalo bien, que parece que le caes en gracia. No vaya a ser que te confiese pecados que no quieras oír. Sus palabras eran veneno disfrazado de broma. Y yo tragaba saliva, recordando rumores pasados sobre un auxiliar despedido por comportamiento inapropiado con un paciente. El hospital era un microcosmos de España, fachadas impecables, pero pasillos llenos de chismes que cortaban como bisturís. Yo me movía con cautela, evitando los ojos de los médicos heteros que coqueteaban con las residentes, preguntándome si algún día me verían como algo más que el chico eficiente. Miguel. Mientras tanto,
Se hundía. El dolor lo doblaba en la cama. Y la morfina lo enviaba a delirios donde revivía su pasado. Javier. No te vayas. El río nos espera. Yo lo anclaba. Contándole mis miedos más oscuros, el terror a envejecer solo. A morir sin que nadie supiera mi verdad. Tú no estarás solo. Christian. Yo te dejo algo que te recordará que el amor sobrevive a todo. Murmuró una vez. Con una sonrisa que era mitad promesa. Mitad adiós. No entendí entonces, pensé que era la fiebre hablando. Pero en retrospectiva. Era el comienzo del nudo que me ahogaría. Las visitas de su familia eran puñales. Su sobrino, Antonio, venía con maletín en mano. Hablando de propiedades en el casco antiguo y testamentos notariales. Tío. Firma esto, no querrás complicar las cosas. Miguel se negaba. Con una terquedad que le costaba alientos. Hay cosas que no se miden en euros. ¿Antonio? Yo presenciaba en silencio. Limpiando el cuarto. Pero el aire se cargaba de hostilidad. Una vez. Antonio me miró de reojo. ¿Tú eres el enfermero que lo entretiene tanto? Cuidado con las confidencias, mi tío siempre fue. Excéntrico. La palabra excéntrico colgaba como un guante de boxeo, supe que insinuaba lo innombrable. Y el rubor me subió a las mejillas como una fiebre. En esas noches de insomnio. Cuando el hospital dormía y solo el zumbido de las máquinas velaba. Yo me sentaba junto a él y le leía fragmentos de Lorca, Verde que te quiero verde. Su mano en la mía era un salvavidas en un mar de dudas. Pero el de Nenen crecía, sentía que mi vida se partía en dos, el Christian público. El hijo obediente y el colega invisible. Y el Christian privado. El que anhelaba tocar sin culpa. Miguel me enseñaba a respirar en ese abismo. Pero cada lección me acercaba más al borde. Una mañana. Después de un turno doble. Pablo me esperó en el piso con una cerveza fría. Venga. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Estás más tieso que un palo. La tentación de soltar todo el peso de Miguel. El vacío en mi pecho me rozó la lengua. Pero tragué. Nada. Curro. Mentir se había vuelto un hábito. Como fumar a escondidas en el callejón trasero del hospital. Pero las mentiras pesan. Y la mía empezaba a aplastarme. El invierno salmantino se instaló con crueldad. Trayendo nieblas que envolvían el hospital como un sudario gris. Y con ellas. El cáncer de Miguel aceleró su marcha inexorable. Sus turnos de oxígeno se alargaban. Y yo pasaba horas ajustando máscaras. Limpiando esputos teñidos de rojo. Fingiendo que cada gesto era rutina. Pero no lo era, cada roce era un recordatorio de lo que perdía. De lo que nunca había tenido del todo. Christian. Prométeme que no te ahogarás en el que dirán. Me susurró una noche. Con la voz rasposa como papel de lija. Yo prometí. Pero era una promesa hueca, el que dirán era el oxígeno que me mantenía vivo en esa ciudad de fachadas barrocas y almas conservadoras. La Vica CH se filtraba en cada grieta de mi existencia. En casa. Pablo empezó a salir más. Trayendo chicas ruidosas que reían en la sala hasta el alba. Y yo me encerraba en mi habitación. Escuchando sus gemidos a través de la pared fina como si fueran acusaciones. Una de ellas. Una rubia con acento de Valladolid. Me miró curiosa una mañana. ¿Tú no sales nunca? ¿Eres de esos que prefieren chicos? La broma cayó como plomo, reí forzado.
Pero el pánico me heló la sangre. Pablo la cayó con un beso. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la sospecha plantada. Empecé a esconder mi teléfono. A borrar historiales de búsqueda sobre apoyo LGBT en Castilla y León. A caminar por las calles del centro evitando las miradas de los grupos de jóvenes que bebían en las terrazas de la Rúa Mayor. En el hospital. Rosa intensificó sus pullas. Cristian. Estás demasiado apegado a ese viejo. Recuerda el código ético, distancia profesional. Sus palabras eran un eco de los manuales que habíamos firmado al entrar. Pero en su tono había algo más, un juicio moral disfrazado de preocupación. Yo respondía con monosílabos. Pero por dentro hervía. ¿Distancia? ¿Como si el dolor humano se midiera en centímetros? Miguel se daba cuenta, no les des el poder de herirte. Hijo. Yo lo hice. Y mira dónde estoy, pudriéndome en una cama porque fingí ser quien no era. Sus confesiones nocturnas se volvían más crudas, detalles de noches en burdeles parisinos fingiendo interés en mujeres para acallar rumores. O el suicidio lento de Javier. Ahogado en pastillas después de una paliza homófoba en un bar de la Plaza del Peso. Yo absorbía todo. Como una esponja envenenada. Mis propios traumas salían a flote, el recuerdo de mi padre. Un obrero de la Renault que murió de un infarto sin jamás abrazarme. Murmurando en su lecho de muerte sobre hombres de verdad. O la noche en que. A los 25. Un ligue en una sauna me dejó moretones y un mensaje, no vuelvas. Maricón. Esos ecos me mantenían callado. Sacrificándome en el altar del silencio familiar. Mi madre. En una llamada dominical. Soltó, Cristian. Reza el rosario. San Judas te ayudará con tus confusiones. Colgué temblando. Y corrí al hospital. Donde Miguel me esperaba con una sonrisa débil. La fe ciega es la peor cárcel. Dijo. Y por primera vez. Le conté de mi infancia, misas obligatorias donde el sacerdote tronaba contra el vicio antinatural. Y yo. Escondido en el confesionario. Inventando pecados menores para no confesar el mayor. El DNN se hacía insoportable. Turnos que se solapaban con visitas de Antonio. El sobrino. Quien ahora venía con un notario de traje entallado. Presionando por firmas. Tío. Esa casa en el barrio del Carmen es patrimonio familiar. No la desperdicies en caprichos. Miguel se resistía. Tosiendo defiance, no es capricho, es justicia. Yo intervenía mínimamente un vaso de agua. Un ajuste de almohada. Pero sentía sus ojos en mí. Evaluándome como a un intruso. Una tarde. Me acorraló en el pasillo, tú. Enfermero. ¿Qué le metes en la cabeza? Mi tío nunca fue. Así. Es la enfermedad. Así colgaba pesado. Cargado de asco implícito. Respondí con frialdad, solo le doy cuidados. Pero al alejarme. Las piernas me flaqueaban, era la primera grieta visible en mi fachada. Noches enteras velando a Miguel. Que ahora apenas comía. Su cuerpo un mapa de moretones bajo la piel traslúcida. Le leía poemas de cernuda. Donde habite el olvido. Y él cerraba los ojos. Lágrimas surcando surcos salados. Léeme de nuevo lo de la noche cerrada. Pedía. Y yo obedecía. Mi voz quebrándose en los versos que hablaban de amores imposibles. En esos momentos. El mundo exterior, la España de 2025.
Con sus leyes de igualdad en papel mojado y sus rincones donde el arco iris aún asusta, se desvanecía. Pero la realidad irrumpía, un compañero. Javier, irónico nombre. Me pilló saliendo de la habitación a las 3 de la mañana. Con los ojos rojos. ¿Todo bien? ¿Chris? Pareces personal. Su tono era curioso. No acusador. Pero bastó para que el pánico me estrujara el pecho. Solo un mal día. Mentí. Y huí al vestuario, donde me lavé la cara con agua helada. Mirándome en el espejo roto, cuanto más podría soportar. La familia me apretaba el tornillo. Elena volvió. Esta vez con mi madre a remolque. Y me arrastraron a una cena en la cocina de Toño. Con vistas al convento de las Úrsulas. Hijo. ¿Estás flaco? ¿No comes? ¿Y esa barba? ¿Te hace parecer? No sé. Diferente. Mi madre picoteaba el cochinillo. Sus ojos escrutándome como rayos X. Elena pateó mi espinilla bajo la mesa. Susurrando diles. Pero no pude, las palabras se atoraron. Y hablé de banalidades, el frío. El trabajo. Esa noche. En el piso vacío, Pablo en una fiesta. Rompí un plato contra la pared. El estruendo liberando un sollozo que me dejó vacío. Al día siguiente. En el hospital. Miguel me vio llegar demacrado. El sacrificio te come vivo. Cristian. ¿Para qué? Para que te recuerden como el hijo perfecto. El enfermero impecable. Sus palabras eran dagas, por primera vez. Cuestioné mi silencio. Pero el miedo era más fuerte. El cáncer no esperaba, Miguel entró en fase terminal. Con dolores que la morfina apenas rozaba. Yo lo medicaba. Lo bañaba con esponjas tibias. Sintiendo su fragilidad como la mía propia. Gracias por escucharme. Por no huir. Murmuró. Y yo besé su mano, un gesto inocente. Filial. Pero en ese toque había todo lo que no me atrevía a vivir. El DNN era un volcán dormido. Y yo. La ceniza que lo cubría. Todo estalló en una madrugada de diciembre. Cuando el viento aullaba contra las ventanas del hospital como un lobo herido. Y el termómetro marcaba bajo cero en las calles empedradas de Salamanca. Miguel había empeorado durante la noche, el monitor pitaba irregular. Su respiración un jadeo rasgado que me sacó de la siesta robada en la sala de personal. Corrí a la habitación 307. El corazón martilleando como un pistón defectuoso. Y lo encontré incorporado. Pálido como cera. Garabateando en un sobre amarillento con manos que temblaban como hojas en tormenta. Cristian. Esto es para ti. Jadeó. Extendiéndomelo. Lo tomé. El papel crujiendo como huesos secos. Y en ese instante. La puerta se abrió de golpe. Antonio irrumpió. Seguido de Rosa y un médico de guardia. Sus rostros una máscara de urgencia fingida. Tío. ¿Qué haces? Dame eso. Antonio se abalanzó. Arrancando el sobre de mis manos con una fuerza que me dejó atónito. Miguel gritó un sonido gutural. Animal. Colapsando contra las almohadas. El oxígeno desconectado en la refriega. No. Es suyo. Es su legado. El caos fue instantáneo, alarmas berreando. Rosa llamando refuerzos. El médico inyectando calmantes.
Yo me quedé paralizado. El eco de las palabras de Miguel rebotando en mi cráneo, su legado. ¿Qué demonios era eso? Antonio. Con el sobre arrugado en el puño. Me miró con ojos inyectados en rabia. Tú. ¿Qué coño le has hecho? Fuera de aquí. Me arrastraron al pasillo. Rosa empujándome con manos que olían a látex y reproche. Cristian. Vete a casa. Esto es grave. Pero no era solo el colapso de Miguel, era la tormenta que desataba. Horas después. En el piso. Con Pablo durmiendo roncando en la habitación contigua. Abrí el sobre que Antonio había dejado caer en la confusión, lo había recogido del suelo como un ladrón en la noche. Dentro. Una carta manuscrita. Temblorosa. Y una llave antigua. Oxidada como un secreto enterrado. Las palabras de Miguel saltaban de la página. Cristian. Mi Javier se llevó mi corazón. Pero tú me devolviste la voz. La casa en el barrio del Carmen es tuya, paredes que guardan besos prohibidos. Libros que gritan verdades. No por piedad, sino porque mereces un lugar donde ser tú. Perdóname por no haber vivido más fuerte. El suelo se abrió bajo mis pies. Una casa. Un legado. No dinero. Sino un pedazo de historia queer en el corazón de Salamanca. Donde Miguel y Javier habían amado a escondidas. Donde las paredes aún susurraban versos de Lorca en las grietas. Lágrimas calientes me surcaron la cara. Un sollozo ahogado que despertó a Pablo. ¿Qué pasa? ¿Tío? ¿Otro mal sueño? Lo miré. El sobre en la mano como una granada sin seguro. Y por primera vez. No mentí del todo, algo importante. Él se acercó. Vio la carta. Y su expresión cambió de somnolencia a shock. Hostia. Chris. ¿Esto es de un paciente? ¿Estás involucrado? La pregunta colgaba. Cargada de implicaciones que me helaron. Al amanecer. Volví al hospital. El sobre quemándome en el bolsillo. Miguel estaba estable. Sedado. Pero Antonio montaba guardia como un centinela furioso. ¿Tú? ¿Fue? Llamaré a recursos humanos. ¿Qué le metiste en la cabeza para que te deje todo? Su voz era un siseo venenoso. Y en sus ojos vi el pánico de un hombre enfrentando un fantasma familiar. No es lo que piensas. Murmuré. Pero él ya había armado la pieza, el enfermero gay. El paciente excéntrico. El legado que rompía la línea recta de herencias hetero. Rosa se unió. Crucifijo en mano, Cristian. Esto huele mal. Distancia emocional. ¿Recuerdas? Podrías perder el trabajo. El mundo se derrumbó en espiral. Llamadas de mi madre, ¿qué es eso de una herencia? ¿Estás robando a los viejos? Mensajes de Elena, dime la verdad. Hermano. Y el hospital convirtiéndose en un laberinto de miradas acusadoras. Me sentía expuesto. Desnudo bajo los fluorescentes, el secreto de Miguel era ahora mío. Y con él. El mío propio salía a borbotones. Esa tarde. En la capilla del hospital, un rincón polvoriento con velas parpadeantes. Me arrodillé no por fe, sino por agotamiento. Dios. Si existes. ¿Por qué el amor duele tanto? Susurré. Y el silencio respondió con el eco de mis propios miedos. Miguel despertó al anochecer.
Y me colé en la habitación pese a las advertencias. Sus ojos, nublados por la medicación, me encontraron. Lo siento. No quería. Caos. Sacudí la cabeza, tomando su mano. Es libertad. Pero la libertad tenía dientes. Antonio había alertado a la familia. Y ahora venían todos, primos lejanos. Tíos devotos. Un coro de voces que exigían lo correcto. Yo era el chivo expiatorio. El gay invisible que había influido en el moribundo. El turning point me dejó Telio, no ira, sino una parálisis fría. Como si mi alma se hubiera congelado en el Duero helado. Días borrosos siguieron. Turnos suspendidos por investigación interna. Pablo evitándome con excusas torpes: necesito espacio. Tío. Mi madre colgando el teléfono tras un no me llames hasta que arregles esto. Me refugié en cafés del centro, mirando la catedral como un exiliado. El sobre en el bolsillo, un talismán y una maldición. La ciudad, que siempre me había parecido un capullo protector, ahora era una jaula. Cada plaza recordaba besos que no me atrevía a dar. Cada torre un dedo acusador. Toqué fondo en una noche de lluvia. Solo en el piso, bebiendo vino barato hasta que el vómito trajo lágrimas. Soy un monstruo por amar. Sollocé al espejo. Pero en el fondo, sabía que era al revés. El monstruo era el silencio que me había forjado. Miguel empeoraba. Pero su mirada me anclaba. Lucha. Cristian. Por Javier. Por mí. Por ti. Sus palabras eran un faro en la niebla. Pero el precio era alto: aislamiento total. Un yo fracturado que ya no reconocía. El clímax no llegó con fanfarrias ni gritos, fue un susurro en la penumbra de la habitación 307. 2 días antes de Navidad. Cuando las luces festivas parpadeaban en las calles de Salamanca como promesas falsas. Miguel yacía exangüe. Tubos serpenteando su cuerpo como venas artificiales. Y la familia se había congregado en la sala de espera, Antonio al frente, flanqueado por tías con rosarios y primos con smartphones grabando para el grupo de WhatsApp. Yo había sido convocado no como cuidador, sino como testigo, escoltado por Rosa hasta la puerta. Firma. Tío. Deja de delirar con herencias absurdas, exigía Antonio, blandiendo papeles notariales como espadas. Miguel giró la cabeza hacia mí, ignorando el circo. Cristian. Acércate. El aire se espesó, todos los ojos clavados en mí. Un verdugo involuntario. Tomé su mano, fría como mármol. Y él habló. Voz un hilo de humo: esta casa no es ladrillo y madera. Es el lugar donde Javier y yo nos juramos eternidad. Donde quemamos cartas para no ser descubiertos. Donde el amor nos salvó de la dictadura. La dejo a Cristian porque él me recordó que aún late. No por lástima. ¿Por justicia? Silencio de plomo. Antonio palideció. ¿O qué coño? ¿Un desconocido? ¿Por eso? La palabra no dicha flotó: maricón. Desviado. Pecado. Entonces, el nudo se rompió en mí. No con rabia explosiva, sino con una claridad glacial. Como el primer rayo de sol en la plaza de la Fuente de las Batallas. No soy un desconocido, dije. Voz firme por primera vez en años.
Soy el hombre que te escuchó cuando nadie más lo hizo. El que te leyó Lorca mientras tosías sangre. El que ama como tú amaste, en secreto. Pero entero. Las palabras salieron como un río desbordado, arrastrando décadas de silencio. Miré a Antonio directo, tu tío no delira. Honra un amor que España enterró vivo. ¿Y si eso te asusta? Es tu problema. No el nuestro. Rosa jadeó. Una tía se santiguó. Pero Miguel sonrió débil. Radiante, bien dicho. Hijo. El caos estalló, gritos. Acusaciones. Antonio llamando a seguridad. ¿Estás loco? Influenciado por este. Pero no terminé, solté la mano de Miguel y me volví hacia ellos. Sí. Soy gay. Lo he sido toda mi vida. Escondiéndome como él se escondió. Por vosotros. Por la familia que juzga antes de abrazar. Por una sociedad que finge igualdad mientras susurra veneno. Miguel me deja una casa. Pero sobre todo, me deja coraje. Y lo acepto. Todo. Salí de la habitación con la cabeza alta. El corazón latiendo no de pánico, sino de alivio crudo. Como una herida abierta al aire. En el pasillo, Rosa me interceptó, estás acabado aquí. Asentí, mejor acabado que enterrado vivo. Fuera. La nieve ligera caía sobre el puente romano. Y yo caminé sin rumbo. El frío mordiendo mi piel como recordatorio de vida. Llamé a Elena, ven. Necesito contártelo todo. Ella llegó en taxi. Me abrazó bajo las luces navideñas. Y lloramos juntos no de pena, sino de liberación. Idiota. ¿Por qué tardaste tanto? Murmuró. Porque el miedo es un tirano paciente. Respondí en silencio. Esa noche. En su piso prestado. Le conté la historia completa, Miguel. Javier. El legado. Ella escuchó. Sin juicios. Solo con esa ferocidad protectora de hermanas. Al día siguiente. El hospital era un hervidero. Antonio había denunciado manipulación emocional. Pero Miguel. En un último arrebato de lucidez. Ratificó todo ante notario, la casa. La carta. Su voluntad inquebrantable. Dejadme morir en paz. Dictó. Y el papel se firmó con testigos imparciales. Yo no volví, el despido llegó por email. Seco como un veredicto eclesiástico. Pero en su lugar. Visité a mi madre. La encontré en la cocina. Removiendo lentejas. El rosario en la muñeca como grillete. Mamá. Soy gay. Y Miguel me enseñó a decirlo. Ella se inmovilizó. Cuchara en alto. Lágrimas brotando sin palabras. No hubo abrazo inmediato. Solo silencio doloroso. Pero real. Dios me perdone. Susurró al fin. Pero extendió la mano, siéntate. Cuéntame. El clímax no fue victoria ruidosa, fue esa quietud. El rechazo de la máscara que había usado como segunda piel. Amigos del trabajo, los pocos verdaderos, me mandaron mensajes, Javier. El compañero. Ánimo. Hermano. Eres más fuerte de lo que crees. Pablo llamó. Voz temblorosa, lo siento. No sabía.
¿Amigos? Siempre, respondí. Y colgué con el pecho más ligero. Miguel me vio una última vez esa semana. Solo los dos. Vive. Christian. Ama sin pedir permiso. Besé su frente. Salado de sudor y despedida. Gracias por el legado. Él cerró los ojos. Y supe que era adiós. La muerte de Miguel llegó en Nochevieja. Silenciosa como la niebla que se levanta del Tormes al alba. Dejando un vacío que el hospital llenó con trámites impersonales, acta de defunción. Limpieza de la habitación. Un ramo de flores marchitas de la familia. Yo no asistí al funeral, Antonio lo había desaconsejado. Pero estuve en el cementerio de Tablada. Oculto tras un ciprés. Viendo cómo bajaban el ataúd bajo la lluvia fina. Con un sacerdote murmurando absoluciones que no borraban verdades. La casa en el barrio del Carmen me esperaba. Llave en mano. Un santuario polvoriento de libros mohosos y fotos desvaídas, Miguel joven. Abrazando a un Javier de sonrisa desafiante. Paredes con grafitis ocultos de iniciales entrelazadas. El Uca Otrao fue un ajuste de cuentas lento. Como el de cielo primaveral. Antonio apeló el testamento. Alegando influencia indebida. Pero el notario, un viejo liberal de la universidad, lo desestimó, la voluntad del difunto es clara. ¿Y el beneficiario? Un testigo de su humanidad final. La familia se fragmentó, tías que me enviaban Biblias por correo. Primos que bloqueaban mi número. Pero Elena y mi madre, esta última. Tras semanas de silencios tensos, aparecieron un domingo con empanadas y preguntas cautelosas. No lo entiendo todo. Hijo. Pero te quiero. Dijo mamá. Su mano arrugada en la mía sobre la mesa de formica. No era perdón total. Sino un puente frágil, bastaba para empezar. El trabajo se evaporó. Pero Salamanca no me escupió del todo. Encontré horas en una clínica privada del Ensanche. Atendiendo a jubilados que contaban anécdotas de la transición sin filtros. Javier. Mi excompañero. Me recomendó, eres bueno. Chris. No dejes que te rompan. Y no lo hice, el despido del hospital fue un fuego purificador. Quemando lazos tóxicos. Rosa me escribió una disculpa torpe, me equivoqué. Reza por mí. La borré. Sin rencor. Solo con cansancio. Pablo se mudó. Pero no sin una cerveza de despedida en la plaza de las Carmelitas. Fui un idiota. Si necesitas un amigo hétero para desfiles del orgullo. Reímos. Y en su abrazo torpe vi redención posible. Mi vida se rearmó pedazo a pedazo, terapia en un centro LGBT de la capital. Donde confesiones grupales aliviaban como catarsis griega, citas reales. No fugaces, un profesor de arte con ojos como el Duero. Que me besó en el huerto sin mirar atrás. La casa se convirtió en refugio y herida. La limpié con Elena. Encontrando cartas amarillentas de Javier, mi amor. La dictadura nos separa. Pero no el alma. Las leí a la luz de velas. Llorando por ellos. Por mí. Vendí lo vendible, muebles heredados. Pero guardé los libros. La foto enmarcada. Era mi ancla, un recordatorio de que el amor paga deudas pendientes. Incluso desde la tumba. Años después o meses. El tiempo se difumina en la curación. Camino por las plazas con la cabeza erguida. Besando a mi pareja bajo las arcadas sin que el corazón se acelere de pánico. Mi madre viene a cenas.
Pregunta por ese chico tan majo. Y aunque el crucifijo aún cuelga, sus ojos brillan con orgullo nuevo. ¿Antonio? Vive en su rencor. Vendiendo propiedades con amargura. Un hombre pagando el precio de la negación, soledad disfrazada de rectitud. ¿Y yo? Vivo correcto. No perfecto. El legado de Miguel no fue riqueza, sino permiso, para amar. Para gritar verdades en habitaciones llenas de silencio. En noches de insomnio. Abro la ventana al río. Y susurro, ¿valió la pena? El viento responde con hojas danzando. Y sé que sí. Porque al final, el amor no se hereda, se vive. Crudo y eterno. Como el pulso de Salamanca bajo sus piedras eternas. ¿Y si el silencio hubiera ganado? Miraría atrás y me preguntaría, ¿quién fui? ¿Sino un eco?